Hola gente, bienvenidos a mi canal. En este video te mostraré 5 tipos de bajos diferentes para Minimal House o Minimal Deep, como quieras llamarle, enfocado principalmente en artistas como Sidney Charles, Chris Tossi o Enzo Siragusa. Veremos 5 diferentes tipos de bajo, te mostraré tanto los presets nativos que estoy utilizando como presets de plugins externos. Al final del video también te dejaré un regalo para que puedas empezar a utilizar estos sonidos desde ya en tus producciones. Vamos. Bueno, antes de comenzar me gustaría mostrarles algunos ejemplos prácticos sobre este tipo de sonidos que vamos a revisar con algunos tracks que utilizan, ¿cierto?, este tipo de bajos. Primero que me gustaría mostrarles es el Lately Bass, ¿ok? También conocido como Solid Bass en algunos synths. Es un sonido muy noventero, muy clásico y más o menos sería algo como esto. El segundo bajo que veremos es un bajo estilo Acid Bass, un clásico sonido 303 que vamos a poder recrear con la mayoría de los sintes, ya que solamente necesitamos algunos parámetros básicos, como por ejemplo una onda de sierra y un filtro con su respectiva envolvente. Un ejemplo de este bajo, por ejemplo, sería un track como este otro. El tercer bass que me gustaría mostrarles es ahora uno que está muy de moda, que es el fifth bass, o básicamente un bajo con una quinta. Es una especie de synth bass, ya funciona más como una capa, pero que está haciendo un acorde con una quinta. Entonces sería algo como por ejemplo esto. El cuarto bass que me gustaría mostrarles es el clásico Organ Bass. Es un sonido muy clásico de los 90, viene de un preset nativo del Korg M1 y un ejemplo sería algo como este. Y por último, pero no menos importante, el Sub Bass, que es la base fundamental de cualquier buen track, un buen Sub Bass que podemos combinar con cualquiera de los otros mencionados bajos, así que para tener diferentes capas nuestros bassline. Un ejemplo claro de esto sería este track, por ejemplo. Habiendo dicho todo esto, vamos a darle. Bueno, ya estando acá en el proyecto, lo primero que me gustaría hacer es mostrarles un poco lo que tengo preparado para ustedes, así que vamos a ponerle play para hacer el preview. Ok, entonces ya habiendo hecho el preview, vamos a empezar directamente con el primer grupo, que es el Lately Bass, como habíamos dicho. Es un bajo muy clásico y les tengo una opción nativa de preset de acá que se llama Basic Wash Bass. Lo vamos a buscar. Y este bajo básicamente viene así, digamos, así es como viene de fábrica, pero yo descubrí que si aproximadamente subimos el filtro de la envolvente a un 60 o 65%, vamos a poder llegar a ese sonido más Lately Bass, como un poco más roto, ¿cierto? Obviamente esto lo podemos combinar con algún tipo de saturación o compresión, ya esto es a gustos, pero la base principal del bajo sería un sonido como este, que básicamente la jugaría que, claro, son ondas de square junto con ondas de sierra y nada, jugando con la envolvente del filtro. Es algo muy parecido a lo que podría llegar a ser un acid bass, pero tiene algunas notas, unas como tonos diferentes. Esa es la versión nativa que les tengo para que la puedan utilizar. Y también les voy a dar un preset gratuito que encontré en internet. Les voy a dejar el link en la descripción para que así lo puedan descargar ustedes también. Que es este, que suena un poquito más clásico. Suena bastante más analog, por así decirlo. Podríamos decir que suena un poquito más fidedigno al sonido original.
Aparte de que sea gratis, lo bueno es que viene con bastantes macros diferentes como para poder ir dándole nosotros el sonido que queramos. Hay un poco de overdrive y bueno, también tienes un FM amount. También para también para expandirlo en estéreo. Y por último, la tercera opción, la verdad es que yo creo que es una muy buena opción también, es directamente buscar un sample de Lately Bass en internet. Yo hice una búsqueda rápida en Google, pude encontrar muy fácilmente un sample directamente desde un Yamaha y la verdad es que un sonido tan original no lo vas a encontrar de ninguna forma más que en el mismo sample. Es una muy buena opción para si quieres llegar como a ese sonido muy clásico. Acá también tenemos la opción de jugar un poco con el release. Si lo queremos hacer muy corto, ¿cierto? Y junto con lo demás. Un bass muy clásico de los 90. Así que ocupar Lately Bass. El segundo bajo que habíamos hablado es el tipo ASI. En este caso, yo mismo creé este preset con el operator. Podrán pensar que se parece bastante al Lately, pero tenemos esas partes un poquito más ácidas, ¿cierto? Otra cosa que yo recomiendo 100% es jugar con estos tres parámetros, con la envolvente, con el frequency y con el resonance, para poder llegar como a ese sonido más ácido, ¿cierto? Aparte de eso, yo le agregué un drum bus para darle un poquito más de saturación. Está bastante comprimido, con un compresor normal de Ableton. Y aparte yo le agregué también un poquito de delay, con un dry wet bastante bajito y el feedback bastante alto, para darle un poquito más de groove o de, no sé, un poco más de movimiento. Esa sería la opción nativa y les muestro rápidamente cómo lo hice. Es una onda de sierra, Saw D, junto con una Square D y ya lo demás simplemente fue venirme al filtro, jugar con la envolvente. Esto yo recomiendo que lo pongan como a ustedes les guste. Yo creo que siempre debería ser un poquito más de 30% para llegar a ese sonido más ácido. Y ya lo demás es simplemente hacer automatizaciones de filtro, ¿cierto? Con el frequency y con el resonance para poder llegar a ese sonido ácido. La segunda opción que les tengo es el Acid V de Arturia, pero esto lo pueden reemplazar por cualquiera de las diferentes emulaciones de la Roland 303. Incluso me parece que Roland también tiene un plugin de 303. En este caso este es el que estoy ocupando yo, que si se dan cuenta el cutoff vendría siendo el frequency, el resonance lo mismo y el envelope mode sería el envolvente del filtro, sería exactamente lo mismo. Lo bueno que tenemos en este tipo de plugin es que la mayoría viene con el secuenciador. El secuenciador es una súper buena forma de llegar a patrones tipo acid muy rápidamente y aparte de todos los tipos de presets que hay. O sea, si nos venimos a Bass tenemos un montón de presets diferentes, tenemos leads, pads, o sea, bueno, a esta máquina aquí hay un montón de cosas que se le puede sacar, diferentes tipos de distorsión, o sea, es muchísimas las posibilidades que tenemos, entonces definitivamente se las recomiendo, el Acid B de Arturia. Y este suena así. Si se dan cuenta, yo le puse un pitch más 24 porque estuve probando y con el pitch más 12 no me terminaba de convencer tanto. Entonces, en este caso preferí ponerlo en más 24. De todas formas, esto yo siempre los recomiendo y desde ahora en adelante, como en los siguientes tipos de bajo, les recomiendo que hagan layering, ¿ok? O sea, que busquen capas, por ejemplo, una capa muy sub, y que lo hagan en layering junto con este otros tipos de bajo, porque si bien es cierto, estos bajos tienen mucha personalidad y se les puede sacar harto juego, usualmente no tienen un sub tan presente o no tienen un sub tan limpio. Entonces yo siempre les recomendaría utilizarlos como una capa de un bajo medio o un synth bass, ¿cierto? Tal como lo vamos a ver en el siguiente bajo. Y el siguiente sería el fifth bass, ¿cierto? O fifth synth bass. Básicamente es un bajo que es un sinte, digamos un sonido de sinte. En este caso estoy usando Diva para aprenderlo. Y estoy usando este preset. Estas son más o menos las configuraciones.
no creo haberles cambiado mucho. Y lo único diferente, digamos, que se hace es que básicamente estoy utilizando un MIDI effect que es el chord. Voy a poner otro. Y el chord, lo único que tienen que hacer es venir aquí en el segundo y subir 7 semitonos. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que es que no solamente se va a estar tocando, digamos, una nota, o digamos acá en el MIDI, no se va a estar tocando solo esto, sino que también va a subir una quinta. Entonces sería uno 2 3 4 5. Ahí sería su quinta armónica y quedaría con ese sonido de bajo de quinta también. Así lo voy a hacer con el... Se puede hacer de estas dos formas, tanto en MIDI. Es un sonido muy muy popular ahora mismo, se está utilizando mucho, digamos, ese estilo, tipo EastEnders o el mismo Chris Tossi también suele utilizar este tipo de sintetizadores. Esta técnica del fifth chord o un acorde con una quinta se puede utilizar de muchas formas, no solamente en los bajos, sino que también se puede utilizar en un montón de sintes, en los pads. Prueben con hacerse un preset. Yo, por ejemplo, me guardé un preset que dice fifth, entonces así ya lo puedo llegar y utilizar en básicamente cualquier cosa MIDI, ¿cierto? Eso sería con el Diva, pero también obviamente les quiero mostrar una opción nativa y es el Tubular Bass, que también tiene un sonido muy muy bueno y que es como muy parecido a este tipo de bajos. Vamos a probar, tiene el mismo preset de fifth. Obviamente también pueden jugar con el frequency, ¿cierto? La verdad es que se los recomiendo un montón. Los presets nativos de Ableton son muy potentes, son súper completos, ¿ya? Tienen esto de las macros que al final nos ayudan como a poder llegar a diferentes configuraciones. Una cosa que también es un buen truco es darle a random. Ahora no sé de qué versión de Ableton está esto, pero a cualquier macro o cualquier grupo de macro le puedes dar en random y probablemente vas a encontrar sonidos bien interesantes dentro de un mismo preset, como tener varios presets diferentes en un mismo preset. Esto todo viene directamente con el preset, digamos el reverb y el delay, ya vienen así. Y bueno, esta es mi cadena, yo le agregué un poquito de saturación, ¿cierto? Y bueno, no tiene mucho más, aunque obviamente todo esto tiene que ver más con mezclas, ahí ustedes pueden hacer lo que ustedes estimen conveniente, cortarle ciertas frecuencias, pueden moldear el sonido como ustedes quieran. Pero eso sería el fifth bass. Vamos por el siguiente, que sería el mítico organ bass. Este también es un sonido muy clásico de los 90. Vamos a escuchar el del M1, por ejemplo, que es directamente desde donde se sacó este sonido. Ese sonido como de órgano, ¿cierto? Muy clásico. Este sería el organ bass, ¿cierto? De nuevo, les recomiendo que este tipo de sonidos que quizá no tienen tanto sub, los pongan sí o sí en layering con otros tipos de sub. El Korg M1 es un gran sintetizador, tiene muchísimos presets diferentes y el que nosotros estamos buscando precisamente es este de acá, el M1 House Split. Lo voy a poner desde el principio para que así ustedes puedan ver cómo es que yo configuro. Lo voy a poner acá, voy a borrar este, ¿cierto? Y Korg M1. Acá en Browser me vengo a Organ, ¿cierto? Selecciono el M1 House Split y acá el tema es que en este preset vienen dos tipos de sonidos, ¿ok? Tenemos lo que vendría siendo el, el órgano, ¿cierto? Pero más arriba, varias octavas más arriba, tenemos el piano. Entonces muchas veces quizás a nosotros no nos interesa tanto el usar el piano, entonces yo lo que hago es venirme acá en el MIDI y si se dan cuenta, digamos la mitad hacia abajo vendría siendo el órgano y la mitad hacia arriba vendría siendo el house piano. Yo lo que hago simplemente es seleccionar todo, digamos que cubra todo el órgano y ya después simplemente muteo acá el house piano. Si es que lo quisiera llegar a utilizar, después ya lo puedo volver a poner como estaba, ¿cierto? Y desmutearlo.
pero en este caso no me interesa, entonces lo voy a dejar así. Y ahí ya tenemos nuestro sonido de M1. Digamos, el preset como viene ya es como el sonido muy muy mega clásico, pero obviamente también tenemos opciones nativas en Ableton. De hecho, los voy a mostrar. No suena exactamente igual, pero se puede llegar a un sonido bastante parecido. Este sería el preset, se llama Basic Organ Bass. Dentro de los presets, digamos, Basic, hay varios presets interesantes. Les voy a mostrar. Si ponemos Basic y ponemos en Sounds, nos van a salir bastantes presets que dicen Basic al principio. Yo se los recomiendo harto. Hay muchos sonidos interesantes acá. Es cosa de ser un poco curioso y empezar a buscar y encontrar un montón de sonidos que la verdad es que nos van a servir un montón y que también nos van a ayudar a poder ahorrar un poco de CPU, ya que no vamos a tener que utilizar plugins externos, ¿cierto? Entonces este sería el plugin nativo. Obviamente, como ya había mencionado antes, lo ideal es que esto lo combinen con un sub-bass, con un layer de sub-bass. Por último, también, tal como habíamos visto en el ejemplo de Lately Bass, también tenemos la opción de buscar un sample que sea original del Korg M1. Si es que no tenemos, por ejemplo, el Korg M1 en plugin, podemos buscar en internet. Yo la verdad es que no me costó tampoco mucho. Puse Organ Bass Korg M1 sample y apareció. Y la verdad es que se parecen un montón. Voy a hacer la prueba. Este está sonando un poquito más potente porque tengo una compresión paralela. Voy a comprimirlo en la misma cantidad. Menos 15,6. La diferencia es mínima. Quizá en el Korg M1 hay un poquito más de, no sé, algo. Tiene ese como sonido muy único, ¿cierto? Pero la verdad es que en el sample también podemos llegar a tener esa misma sensación. Si es que no quieren usar el organ nativo que trae Ableton. Eso sería con respecto al organ bass. Bastante bueno. Un sonido súper versátil que se puede utilizar tanto como una capa, como un sinte extra, como un órgano extra. Lo podemos utilizar de muchas formas. Y por último, pero no menos importante, de hecho yo diría que es uno de los más importantes, es el sub bass o sub bass, como quieran llamarle. Es básicamente una capa de sub. Es un sonido súper simple. Yo, por ejemplo, lo recreé con este preset que se llama Housey Bass. Es un sonido súper bueno, la verdad es que yo se lo recomiendo un montón. Si no me equivoco, lo único que hice fue bajarle un poco el frequency, no estoy seguro. Vamos a ver si es que... Claro, sí, sí. De normal viene bastante más abierto el filtro. Pero eso, básicamente hay muchas opciones también. Acá si ustedes ponen sub, basic sub boom, este también es súper bueno. Y el basic sub sign también es muy bueno. Esos son los que yo he probado, se los recomiendo. Igual de todas formas siempre dense el tiempo de buscar y escuchar los presets nativos de Ableton, ya que van a encontrar un montón de muy buenos presets, sonidos que van a poder utilizar todo el tiempo. No tiene mucha más ciencia, es una onda sinusoidal casi siempre, aunque de preferencia lo ideal es que tenga un poquito de armónicos, ¿ya? Esto lo podemos lograr con otros osciladores auxiliares que den esos armónicos o también con un poco de saturación. Así es como sonaría con el básico, con el nativo. Es un sonido muy... no tiene mucho armónico, ¿cierto? Más bien es como que se siente, más que se escucha. Pero la verdad es que este es un muy buen sub. Yo considero que una de las mejores opciones para poder encontrar subgraves o bajos subgraves dentro de los plugins externos, definitivamente tengo que decir que es Subbone Bass. Subbone Bass 2, en este caso, es uno de los mejores plugins que yo he ocupado para hacer bajos. Tienen un montón de sonidos, un montón. Y la verdad es que encontré este que viene, se llama, está en el Bank 02 Sub Bass Preset 01 y se llama Sub Grow Low. Muy bueno. La verdad es que lo único que tuve que hacer fue con un autofilter
cortarlo a los 200 Hz y subirle un poco el rezo como para darle esa potencia ahí entre los 150 y 100 que estoy buscando. Y la verdad es que suena brutal. Un sonido súper completo. Obviamente también recuerden utilizar sidechain para sus bajos, de esa forma también van a lograr un sonido mucho más claro y un punch mucho mejor. Pero en este caso lo que yo, como ya les había mencionado, les recomendaría siempre utilizar layers. Por ejemplo, vamos a utilizar, no sé, el Fifth Bass, el del Diva, lo vamos a utilizar junto con el Softbomb Bass y vamos a ver cómo suena. Vamos a cortar a los 200 por ejemplo. Y ahí justamente está ahí todo ese cuerpo que quizá le hace falta al Fifth Bass, ¿cierto? Que es más un synth bass más que un bajo como tal, pero tiene todo ese carácter en los medios. Más que nada sería eso lo que les quería mostrar. Son 5 tipos de bajos diferentes, 5 sonidos bastante únicos, y ahora mismo se están utilizando un montón en el house, en el minimal deep tech, en el minimal house, etcétera, todos los subgéneros, ¿cierto? Y que están utilizando artistas como Sidney Charles, como Enzo Siragusa, Christos y etcétera. Entonces les voy a dejar una carpeta con un sample de cada uno de estos sonidos para que ustedes lo puedan empezar a utilizar en forma de sample y así se puedan empezar a probarlos, ¿cierto? En sus propios proyectos. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, espero les haya servido. Este es el primer video del canal, la verdad es que tengo muchas ganas de seguir haciendo contenido para todos ustedes, así que nada, dejen un comentario si es que les gustó el video, si es que tienen alguna pregunta sobre algo, voy a estar respondiendo todos los comentarios y no olviden darle like, suscribirse al canal por favor y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.